La Semana del Árbol en la Biblioteca Vasconcelos es un evento cultural, social y ambiental que nos acerca a los árboles. Hoy conoceremos cuál es el sentido de un inventario forestal y por qué es necesario conocer sobre la sanidad de nuestros bosques urbanos. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. Acompáñame con el doctor David Cibrián para conocer en qué condiciones viven nuestros árboles en las áreas urbanas y cómo podemos mejorarlas. Aquellas personas que escogen bien los sitios de crecimiento de sus árboles, que ajustan el árbol con su sitio donde va a estar el árbol, tendrán un árbol vigoroso, un árbol sano. Pero aquellos árboles que se establecen en sitios que no reúnen las condiciones que requiere el árbol, tendrán una condición más difícil. Aquellas zonas de la ciudad en donde hay una mayor concentración de estos contaminantes del aire, obviamente pues afectarán más a los árboles y esos tendrán una condición de menor salud. Es decir, son fenómenos globales a toda la Ciudad de México y sobre todo en el poniente. ¿Sí? El sur y el poniente de la ciudad recibe durante el mayor número de meses del año el flujo de los vientos que vienen del noreste y estos traen la mayor cantidad de barren la ciudad estos contaminantes y se sigue de tal manera que cuando pasan por donde están los árboles, pues estos son más afectados. Adicionalmente hay un conjunto de organismos que aprovechan esas condiciones de debilidad. El caso de los muérdagos de las plantas parásitas es diferente. Ahí las plantas parásitas, algunas de ellas tienen un rango de hospedantes más amplio. Es un problema de salud muy complejo porque estas plantas parásitas logran establecerse en los árboles, las aves comen esas semillas y las transfieren, esas semillas vivas, hacia otros árboles. No les pasa nada en el proceso digestivo, de tal manera que cuando la semilla sale está con mejores aptitudes de germinar, nacen más fácilmente. Y si esa semilla cae en una rama, bueno, pues la semilla ya llegó y ahí se tendrá una infección. ¿Cómo se puede prevenir este asunto? Pues es difícil porque una manera es estar haciendo las podas, derribar la planta, las ramas, no el árbol, las ramas que tengan plantas parásitas. Otra posibilidad es inyectar esos árboles con un regulador de crecimiento. En la base del árbol se pone una sustancia que hace que genere una abscisión de la planta parásita. Y ese mecanismo tampoco funciona para todas las especies de muérdago, ni en todos los casos para una misma especie, pero tiene un éxito importante y además la forma de aplicarlo, porque uno lo inyecta en la base del árbol y eso facilita el tratamiento, no tiene que trepar o tiene que aplicar grandes cantidades arriba, ¿no? También el problema de las palmas es importantísimo, es un problema serio que debe estar atenta la ciudadanía para reportar en donde hay problemas de mortalidad. Ahora sabemos que están en la zona de la Avenida Reforma y en Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec. Hay un problema de mortalidad, es un problema agudo, en donde hay una condición pues de daño irreversible. Cuando esto sucede es un problema letal, se llama amarillamiento letal. Es un patógeno, una mezcla de patógenos, son varios patógenos involucrados que vienen del trópico. Entonces han estado llegando a otras ciudades y la nuestra era de las últimas en que llegaran este problema, pero empieza a aparecer. Entonces prevenir eso se hace con buena educación. Con buena educación decirle, digamos que a la ciudadanía, oye, entonces ¿qué especies pongo en los sitios que son alcalinos? Bueno, tendremos que pensar en acacias, en algunos huizaches, en algunas especies que están apropiadas allá. Los fresnos aguantan algo, pero hay otro conjunto de árboles que no tolera esas condiciones y si uno los planta, los manda uno al sacrificio.
¿sí? Entonces, digamos, esa es una parte, el riego, la fertilización, el que tengan el espacio para que su raíz se desarrolle bien, que no esté pegado a la barda, que no vaya a estar cerca del agua, de las tuberías, para que no se meta en las tuberías y luego crea un problema por esa razón. Es una cultura de manejo del árbol que poco a poco vamos haciendo, ¿no? El doctor Miguel Caballero nos cuenta la historia forestal de México, sus avances y cómo cumplir los retos que presenta este tema en nuestro país. Para mí el avance más importante que tiene nuestro país actualmente son las plantaciones forestales. Y yo tengo la opinión de que recuperar la producción maderable que llegamos a alcanzar, por ejemplo, en la época de la Madrid, de prácticamente 10 millones de metros cúbicos, y producción que hoy andamos poquito menos, más de la mitad, menos de 6 millones, lograrlo en el bosque natural ya va a ser muy difícil. Las bases del aprovechamiento maderable en México a través de la historia fueron siempre Chihuahua y Durango, los estados productores por excelencia, y estos bosques ya están agotados. Y por otro lado, las condiciones para aumentar la producción en algunos de los estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, etcétera, requieren inversión, infraestructura, y va a ser difícil. Ya llevamos años con la producción maderable estancada en estos términos, va a ser difícil que se levante otra vez a 10 millones, creo que es la propuesta de la actual administración, pero sí pienso que hay una muy buena opción de aumentar en forma significativa la producción maderable a través de las plantaciones forestales. La realidad es que hay muchos terrenos ociosos en el país y sobre todo en el sureste, donde se desarrollan especies de rápido crecimiento, teca, pinos tropicales, eucaliptos, etcétera, que en rotaciones cortas, o sea, en periodos breves de tiempo, pueden proporcionarnos volúmenes importantes de madera. Yo siento que hay algo muy importante que está faltando en México, y es promover la cultura forestal en la sociedad. ¿Qué implica esto? Que todavía venimos arrastrando mucho del proceso histórico de que tirar el árbol es malo, de que debemos acomodar el lugar, conservar todos los árboles. El mérito no es conservar un árbol, el mérito es conservar el bosque. Para mejorar el bosque hay que tirar árboles. Hay que tirar los árboles enfermos, los árboles defectuosos, los árboles que están dañados por incendios, y promover que estos espacios sean recuperados por árboles con mejores condiciones, más vigorosos, para que aumente la capacidad productiva del bosque. La poda es el corte selectivo de algunas partes del árbol como las ramas y las raíces para darle bienestar. Es muy importante que sepamos hacerlo correctamente porque si no podemos lastimar a los árboles de una manera irreversible. Jorge es ingeniero y nos va a enseñar cómo podar un árbol en el taller de poda y derribo de árboles urbanos. Jorge, ¿cuáles son las principales razones por las que hay que podar un árbol? Mira, Ale, las principales razones para podar un árbol es primeramente porque el árbol cuando un árbol está en el bosque no necesita poda. Cuando el árbol ya lo presentamos en la ciudad, lo sembramos, entonces el árbol ya no tiene todos los requerimientos necesarios que en su ambiente natural tendría. Entonces es necesario darle mantenimiento, entre ellos, como acabas de decir, la poda. Existen podas en la ciudad principalmente por 3 razones. Primeramente, para seguridad, los árboles aquellos que presentan un riesgo en la ciudad. 2, por su sanidad, es más fácil debido a su debilitamiento, que no tienen todos los nutrientes. Los árboles son más fáciles que los ataquen las plagas, entonces necesitamos darle una limpieza a esos árboles. Y 3, para darle una estética. En la ciudad, si sembramos un árbol, bueno, en nuestro jardín, es principalmente porque queremos hacer un árbol bonito, la cual le debemos dar una forma desde pequeño, una estructura. Existen diferentes tipos y métodos de poda de acuerdo a cada árbol. En este caso tenemos un pino. ¿Qué es lo que se hace con un pino? Con un pino, primeramente tenemos que... en este caso es un árbol joven, necesitamos primeramente una limpieza del tronco y elevación de copa. Tenemos que quitarle todas las ramas que se encuentran en la parte de abajo. El corte se tiene que realizar muy cerca del tronco.
Exactamente. El árbol, una rama tiene dos tipos de... Hay que distinguir dos partes principalmente cuando vamos a cortar una rama, que es el cuello de la rama, que se encuentra en la parte de abajo, es la parte de aquí, es un cuello, y la arruga de la rama, que es la parte de arriba. Nosotros vamos a cortar justamente donde termina la arruga y donde termina el anillo de la rama, para que nosotros tengamos un corte limpio y que el árbol pueda regenerarse sin la entrada de insectos u otro tipo de plaga. Ahí tenemos ya, Ale, que limpiamos el tronco y vamos elevando poco a poco la copa. Intentamos limpiar todo brote que tenga nuevo en el tronco. Estos brotes con el tiempo van a crecer. En el momento que nosotros ya crecen demasiado, cuando nosotros queramos podar, ya va a ser mayor la herida que le estemos haciendo al árbol. Una poda es una agresión al árbol, en pocas palabras. Entonces, entre más pequeño nosotros le cortemos las ramas, es más rápido que el árbol se recupere. Como puedes ver acá arriba, cuando nosotros buscamos la forma de un pino, siempre va a ser en forma piramidal, siempre un eje principal. En este caso, este árbol, como puedes observar, tiene dos ejes principales. Nosotros necesitamos quitarle uno para que realmente tenga la forma de un pino. Siempre nosotros vamos a buscar cuál es la forma estética que queremos darle. En este caso, como podemos quitarle este lado y este vemos que es el que va a estar más en el centro. Y ahí ya puedes ver, Ale, cómo ya tiene un eje principal y así el árbol ya tiene su forma original de un pino. Ahora Jorge nos va a mostrar en qué consiste la poda sanitaria. Primero, ¿qué es una poda sanitaria? Una poda sanitaria es aquella que únicamente se le quitan ramas muertas. Quitarle todo eso seco que en su momento puede ser una entrada para los patógenos hacia el árbol. Entonces es muy importante quitarle todas las ramas secas a los árboles. Algunas personas tenemos este tipo de palmas en nuestras casas y como es un árbol diferente no sabemos cómo podarlo. ¿Cuál es la manera correcta, Jorge? Aquí lo que pretendemos es una palma washingtonia. Para las palmas, únicamente lo que se le pueda son las ramas secas y aquellas ramas que tengan una inclinación menor a 45 grados, porque ya van en forma descendente, ya llegaron a su madurez, pocas palabras, se van a secar de salida. Mira, lo que tenemos que cortar en una palma principalmente son las ramas secas, de preferencia lo más pegado al tronco, en este caso la base de la palma, mejor dicho, para que quede limpio. Realmente aquí, se hizo un corte mal. Con el tiempo estas se van a caer, se van a pudrir y podemos ir limpiando el tronco. En las ramas que están verdes, las hojas que están verdes todavía, como que te comentaba, si nosotros yo lo puedo dejar estas, pero realmente esta, como puedes ver, ya tiene una inclinación menor a comparación de las que están más arriba. Le podemos quitar esta rama para que tenga una mayor estética esta palma. ¿Tú quieres intentar? Sí. El siguiente tipo de poda solo puede ser realizado si tenemos conocimientos previos, pues su grado de dificultad es mayor debido a que se trata de árboles con copas muy altas. Así es, Ale. Para hacer una poda ya en árboles maduros, pues hay que tener el suficiente conocimiento, la capacitación para realmente saber cómo se van a hacer los cortes y qué herramienta vamos a utilizar. Como puedes ver, las herramientas, existen 5 tipos de herramientas para hacer una poda adecuada. La primera es el equipo personal. Tenemos que tener, la persona que se va a subir a los árboles debe tener, primeramente, contar con botas, pantalón de mezclilla, una camisa, playera manga larga,
llevar casco, guantes, lentes. Es lo básico en cuestión del equipo personal. Para hacer los cortes tenemos las herramientas de corte. Tenemos motosierras, telescópica con sierra, serrotes, tijeras y garrocha con sierra. Jamás vamos a hacer una poda con machete, eso quede muy claro. Los machetes para podar no nos sirven. ¿Por qué? Porque realmente para que el árbol pueda, después que nosotros le hacemos el corte, debe quedar una superficie lisa, cosa que con el machete no lo vamos a poder realizar. Y al momento porque el árbol necesita ese corte liso para que él pueda sanar de manera natural, ya que con el corte del machete queda muy desparejo ese corte y no le permite al árbol cerrar completamente como debería hacer. Otro tipo de herramienta es el equipo de ascenso, lo que va a ocupar la persona para subir al árbol. En ello podemos ocupar ya sea un arnés o silla de monta. Necesitamos una línea de vida o acollador, la línea de una cuerda, que en este caso es una número 11. Vamos a hacer un corte que se denomina de 3 cortes. Como es una rama grande, necesitamos primeramente quitarle peso a la rama. Entonces cortarle de la base de la rama, como hacer el primer corte como a 50 centímetros por el lado de abajo. Y después se hace el segundo corte por arriba del corte que le hicimos, pero un poquito más hacia arriba. Para este caso que la rama no, al momento de que le corte, tenga una inclinación. En este caso a la rama le pusimos una cuerda para detener y que la rama no caiga directamente de un solo golpe, para ir bajándolo poco a poco. Esta es una forma de cómo bajar lentamente una rama. De manera segura. De manera segura, exactamente. Y de hecho la podemos dirigir hacia nosotros quebramos para no dañar otros edificios o otro tipo de árboles que tengamos en la parte de abajo. Ya el tercer corte es el que se hace hasta la base del árbol. En este caso, porque si nosotros quitamos una rama grande desde el primer corte pegado a la base, corremos el riesgo de que esta rama desgarre la parte de la base del tronco, y al desgarrarse de este tronco es una fuente de entrada para los insectos. Hay políticas integrales que tienen que ver con el manejo de las áreas verdes, que tienen que ver con la procuración del mejoramiento de la calidad del aire, y que no es nada más desde una perspectiva puramente ambientalista, ¿no? Tiene que ver con temas de movilidad. O sea, yo creo que las políticas que estamos introduciendo como ciudad del Metrobús o del Ecobici, o en el caso del Bosque de Chapultepec, de hacer una segunda sección mucho más caminable, mucho más amigable, tiene que ver obviamente con, reducir obviamente el impacto que tiene obviamente la motorización en la calidad del aire, que tiene inclusive que ver con la calidad del ambiente en el que viven los mismos árboles. O sea, sabemos que los árboles en el ambiente urbano viven de una manera mucho más apretada, mucho más conflictuada, ¿no? Entonces esa es una perspectiva. Otra es también ver un poco la misma recuperación que se viene dando, que tal vez no con la velocidad que se quisiera, pero sí de manera constante, del espacio público, ¿no? Hoy en día ya podemos decir que hay una política pública concreta, fija, del espacio público, ¿no? Creo que en los últimos 10 años han habido recuperaciones y han habido proyectos de diferentes escalas, ¿no? El Monumento a la Revolución, la Alameda, pero también los parques de bolsillo. También se han ampliado ciertas áreas verdes en zonas marginadas, ¿no? Entonces yo creo que esas son historias que tenemos que contar para aprender, y aprender también de ellas, es decir, qué elementos faltaron y cómo decir, sí estamos caminando, qué más nos falta, ¿no? ¿Te has preguntado cómo podemos restaurar y sanear los bosques urbanos? ¿O para qué nos sirve un inventario forestal? El ingeniero Jesús Martín Cuanalo nos tiene la respuesta a estas preguntas. Un inventario forestal es contar, cuantificar cuántos recursos naturales tenemos. Es conocer nuestros recursos, la superficie que ocupan nuestros ecosistemas y el estatus que tiene cada uno. Es como cuando inventariamos un almacén, que queremos saber cuántas cosas tenemos y cómo las tenemos. Tiene una utilidad grandísima.
La primera nos ayuda a planear sobre nuestros recursos, cómo conservarlos, pero también cómo aprovecharlos de la manera más sustentable, tener mejores políticas dirigidas hacia el manejo de los recursos, pues ya con un conocimiento pleno, ¿no? Además, los inventarios que se hacen actualmente, gracias a la tecnología, pues contamos con cartografía, ¿verdad? Más precisa a veces que la que se dispone. Se está haciendo cartografía a escala 1 a 50,000, la cual te permite conocer con más detalle las superficies que ocupan los distintos ecosistemas, y además te sirve pues para generar mapas digitales que te ayudan a tener un conocimiento y un manejo más preciso, inclusive a nivel municipal. Un proyecto de restauración y saneamiento de bosques urbanos es poder darle mantenimiento a nuestros bosques urbanos. A veces creemos que lo mejor es no tocarlos, que lo mejor es que no se mueva ni un árbol, ni una rama de ese árbol, pero ¿qué sucede? Hay árboles que se plantaron hace muchos años porque las condiciones del suelo eran difíciles, por ejemplo el eucalipto, que es un árbol que se adapta fácilmente y que crece rápidamente. Sin embargo, ese árbol llega a un momento en donde sus ramas se desgajan de manera natural, es un árbol de madera vidriosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en un parque urbano? Pues hay usuarios, hay gente y se convierte ya en una edad muy adulta en un árbol peligroso. Hay árboles que tienen raíces muy superficiales, hay otros árboles que llegan ya a estar muertos o plagados y que pueden ser un foco de contaminación para otros árboles o enfermos. Entonces es necesario hacer podas de saneamiento. Las podas es quitar ramas muertas, enfermas, quitarles parásitos. A veces hay un parásito, por ejemplo, que mata a los árboles, que se llama muérdago, que parece una plantita más, pero que es necesario podarlo para poderlo quitar de los árboles y se propaga muy fácilmente, es muy difícil de quitar. A veces hay que quitarle peso a la copa del árbol para que el árbol no se caiga. Muchas veces vemos en las noticias que en una lluvia, en un viento fuerte, cayeron árboles en la ciudad, cayeron sobre una casa, sobre un auto, sobre una persona. Entonces hay que quitarle peso a la copa, hay que sustituir esos árboles muertos y enfermos por árboles nuevos. Inclusive aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, no pueden meter arbolitos pequeños, tienen que ser árboles de arriba de 1,5 metros o más, para garantizar su sobrevivencia y para garantizar que no se quede descubierto totalmente. Entonces, básicamente eso es sanear y restaurar un bosque urbano. Hoy pudimos conocer los diferentes tipos de poda que existen de acuerdo a cada árbol y cómo hacerlo de manera correcta para no lastimarlos. Comparte tus comentarios a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo o algún otro, los puedes encontrar todos en nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia, esto es de todo, nos vemos la próxima.